en uno de mis devocionales encontré que es libertad. Vamos a oír lo que dice esto, ¿no? Es un sentido amplio. El concepto de libertad puede considerarse en tres aspectos diferentes. Tres tipos de libertad. Tres tipos. Uno de esos es lo que me pasó a mí. En primer lugar, la libertad física, cuya falta nos limita la movilización de nuestros cuerpos o voluntad. O sea, es una libertad que estás en la cárcel y tu cuerpo no puede salir porque estás encerrado. No tienes la libertad para compartir con el mundo. Es una libertad. La segunda es una libertad que está en la mente, para llegar a hacer algo que se nos propone hacer. Por ejemplo, quieres pasar al carro y tienes esa libertad de cruzar la calle, por ejemplo. Tienes una libertad, pero está en tu mente, ¿sí? Tú sabes si cruzas la calle o no cruzas. Tienes libertad para hacerlo, ¿sí o no? Hay esa libertad para cruzar la calle o no para cruzar la calle, ¿sí? Pero esa está en tu mente. La primera es física, la segunda es en la mente. En tercer lugar es la libertad espiritual, diga espiritual, que nos permite, dice, más allá de las cosas que ven o siente la mayoría. Esta es la libertad que el apóstol Pablo predicó a la iglesia de Roma, y está escrito en el libro de Romanos, ¿sí? Es la libertad que a veces no sabemos por qué pasan cosas en nuestro intelecto, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Esa es la libertad que Jesucristo vino a darnos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Como les dije, a mí me gusta mucho leer más la palabra que yo. Así que misericordia al hermano que nos trajo su Biblia y anoten los versículos porque les va a ayudar como a mí me ha ayudado. Amén. Dice la palabra en Juan 3, 8, 31 y 36. Dice, yo voy a estar atentos a quién lee o quién me está siguiendo con la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es la única que nos va a ayudar en cualquier circunstancia que estemos pasando. Amén. Dice Juan 8, 31 al 36. Esta es la Reina Valera para que después comparen con la nueva tradición viviente. Amén. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga, creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, ¿creer en qué? ¿En el pastor José? ¿En quién? Amén. En la palabra. Y seréis verdaderamente mis discípulos si creemos en la palabra, no en los pastores, no en los líderes, en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Jesús, Dios hablando a su pueblo, a su iglesia. Amén. Dijo, los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Los judíos no se creían que estaban esclavos de nadie, pero ellos estaban metidos en la ley, y la ley los llevaba al pecado y a estar esclavos de la ley. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Los judíos andaban en la ley, y la ley los traía al pecado. Ellos pensaban que estaban haciéndolo bien, pero el pecado los tenía esclavizados. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, diga libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos da la libertad? Jesucristo. Pero cuando siempre estamos meditando, porque dice, si la palabra permanece en mi corazón. No solo los domingos, no solo cuando voy a la célula, no solo cuando estoy alabando, sino es 24/7, de lunes a domingo todo el tiempo. Meditar en la palabra. Vamos a leer ahora, como les dije, el mismo versículo, pero en la nueva tradición viviente. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Todos creían en ese tiempo, hasta el diablo cree en Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Los judíos creían en Dios? Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles
a mis enseñanzas y conocerán la verdad. O sea, hay un proceso. Conoces las enseñanzas y después viene la verdad. Si mantenemos en las enseñanzas, conocemos la verdad. Meditamos en la palabra y conocemos la verdad, que es Jesucristo. Amén. ¿Están con calor? ¿Están siguiéndome? Amén. Amén. Entonces dijo, la verdad los hará. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Jesús contestó, les dijo la verdad. Todo lo que comete pecado es esclavo del pecado. Esta es la nueva tradición viviente, ¿no? Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo, si forma parte de la familia, para siempre, sí. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Es una promesa que Dios nos da, hermanos. A veces tenemos de nuestro antepasado ataduras que a veces no entendemos. ¿Por qué me está pasando esto? Pero es en la mente, en el espíritu y en el alma. Porque venimos trayendo raíces de nuestros antepasados. Dice la palabra que la bendición viene hasta cuarta generación. Pero la bendición viene con Jesús hasta 1000 generaciones. ¿Se imaginan? O sea, por ejemplo yo, mis hijos, mis tatarabuelos van a ser bendecidos por mi decisión. ¿Sí o no? O sea, no es, a veces hermanos creemos que solo así vengo a la iglesia, ya bonito alabo. No, tenemos que tener esto, lo que es la palabra, la bendición llega hasta 1000 generaciones. Tal vez nosotros no vemos independientemente, tal vez la esposa o el esposo no están aquí, o los hijos. Dios tiene la promesa. Viene, hermanos, viene porque viene. Y tú tienes, tal vez no está aquí tu esposo, tu esposa, tus hijos. La bendición está a través de la persona que ha decidido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Un principio muy importante que debemos saber, que está en Juan 1:1-2. Lo vamos a leer. Juan 1:1-2. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Amén. O sea, ¿qué es Dios? La palabra, Jesús la palabra. O sea, eso es lo más importante que el cristiano tenemos, esa bendición que es la palabra. A veces en los caminos antes uno veía la palabra y le veía como ridículo, pero es la verdad, hermanos. Ahora que entendemos que vamos a ir caminando en el tiempo con el Señor y leyendo en este tema, la libertad ha sido esa. Si conocemos a Jesús, no nos vamos a avergonzar de leer la Biblia en cualquier tiempo o de orar cuando estamos tal vez en un restaurante. ¿Quién ora cuando está en un restaurante? Aquí que hay unos bonitos, hermosos restaurantes para ir a comer después. ¿Quién ora cuando va a comer? Ahora, dígame la verdad. Alguien tal vez le da como, digamos, como timidez o decir, bueno, está mucha gente aquí, me va a ver. ¿Quién sí inclina su cabeza y gracias por su alimento? Por lo menos de eso. ¿Sí o no? Cuando es en todo tiempo, hermano, dar gracias al Señor. ¿Sí o no? Entonces entendemos que Dios es la palabra y la palabra ya existía desde el principio. Amén. Vamos a lo que dice el versículo Juan 8:31 nuevamente. Dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos hemos venido de una tradición? Creo que no quiero culpar o hablar mal de la iglesia católica. ¿Cuántos hemos venido de la iglesia católica? Levanten la mano. La mayoría, ¿sí o no? Eso ha sido lo que nos ha paralizado tal vez de buscar del Señor las enseñanzas. Yo estuve en un colegio católico 12 años y nunca se leía la palabra del Señor, nunca. No sé si tal vez ecuatorianos allá nos daban el catecismo, nos teníamos que bautizar, no teníamos que hacer la primera comunión, no teníamos que hacer la confirmación, tantas cosas que en la Biblia, hoy que la leemos, no está, hermanos, ¿sí o no? Entonces son cosas que a veces nos han tenido como atados y esas son tradiciones como hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Son leyes que tenían que cumplir para ser salvos aparentemente, pero no era así. Igual en la iglesia católica, si tú no cumplías los sacramentos, no te podías casar por la iglesia, ¿sí o no? Cuando la palabra de Dios, como dice Jesucristo, nos hizo
libres. Tenemos esa libertad, hermanos, si estamos pero con Jesús. No como estábamos antes en el mundo, que cumplías y no podías hacer esto otro porque no estabas bautizado, no tenías la primera comunión, la confirmación. Entonces no era así. Porque está en la palabra, no soy yo, dice la palabra. No hay ninguna parte en la Biblia que dice que tienes que bautizarte cuando eras niño, cuando tienes que confirmarte, porque en cada edad llegas a 5º grado, creo que era en los de Ecuador, y tenías, si no hacías, ni siquiera podías seguir en ese colegio, ¿sí o no? Eso ya no es libertad. Cuando Jesucristo vino a darnos esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos para que la libertad que nosotros hemos aprendido, que estamos aprendiendo y que los ha aprendido, gloria a Dios, 3 grandes principios que nos van a mantener en esa libertad. Amén. Amén. Están con calor. Pero desde otro aplauso por estar en este calor. Un aplauso, un aplauso. Porque con este calorcito estamos de una piscina, una playa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero son valientes estar aquí en este día. Amén. Este tiempo, hermanos, como les vuelvo a repito, no es en vano. No estamos perdiendo el tiempo de venir a la casa del Señor. Es una palabra que nos va a fortalecer desde hoy en la tarde hasta el próximo domingo. Amén. Dice el primer principio: leyendo y meditando en su palabra. Repita, por favor, leyendo y meditando en su palabra. Amén. Dice Hebreos 4:12. Escuche bien este versículo. Por favor, cuando yo vaya leyendo, tome en cuenta si lo estoy leyendo mal o me corrigen, porque a veces mis lentes me fallan un poco. Pues la palabra de Dios es poderosa. ¿Lo tienen ahí o no? No. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es poderosa. No, la palabra dice: pues la palabra de Dios es viva. Es viva, hermanos. Tienen que ir leyendo para que esa palabra que están leyendo, el Espíritu les hable a su corazón. Amén. Porque no dejen que solo el predicador lea, sino ustedes también lo puedan leer, para que esa palabra que es viva entre al corazón y después de fruto. Amén. Dice: la palabra es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos, diga pensamientos, y deseos más íntimos. Amén. ¿Qué es la palabra? ¿Sí o no? Que es tremenda esta palabra. Pero está aquí en la Biblia. Si tú la lees, vas a entender que la palabra es viva. Es Dios mismo hablando a nuestros corazones, diciéndonos en cualquier promesa. Es viva. Yo te estoy diciendo, y esto lo va a hacer en tu vida en cualquier circunstancia. Amén. Dice en Josué 1:8. Josué 1:8, por favor. Yo estoy leyendo la nueva tradición viviente. Está la Reina Valera, que es lo mismo, pero para que me entiendan que la nueva tradición viviente es como más, como les dije, más dinámica para mi persona, pero es lo mismo, ¿sí? Amén. Amén. Dice Josué 1:8: estudia este libro de instrucción. Estudia este libro de instrucción. No me están corrigiendo. No me vale. Amén. Una hermana está ahí. Un aplauso para la hermana que está siguiéndome. Amén, amén, amén. Dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Ahí era cuando yo tenía para sacar la licencia full, no sé cómo digo, tal vez los españoles, la gente que está aquí, el libro para sacar la licencia profesional es dura estudiarse manual, ¿sí o no? No sé aquí en España, Pastor José. Es duro estudiar ese libro, es un libro grueso y tantas cosas que hay, es duro, pero había que leer en la mañana, cuando iba en el bus, cuando estaba en el trabajo, para poder pasar ese examen. Y aquí que dice, y estudiaba constantemente ese libro. Y aquí que dice la palabra: estudia constantemente este libro de instrucción, medita el día y la noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí. El libro de manual de conducción
había que leerlo y obedecerlo. Allá las leyes son, como les digo y les repito, son bien estrictas. Allá no se pasa a nadie, ni un semáforo, ni nada peor de la policía. Dice, solamente, escuchen la promesa de ahí porque hay un punto. No sé, cuando estábamos en la escuela de español, el profesor decía, cuando estás, lee tal ejemplo, Marco lee tal libro. Ahí hay punto, para. Porque en esa frase algo estás leyendo que tiene alguna característica, igual alguna información que tienes que recibirla. Mira lo que dice ahí. Solamente entonces prosperarás y irá bien en todo lo que hagas. Amén. Eso les decía, hermanos, si van a meditar la palabra, vamos a leer la palabra. Dice, le decía Moisés a Josué que todo te va a ir bien, pero lee y medita en la palabra. ¿Sí o no? Amén. ¿Ves cuán importante es que sabemos con el Señor? Pero no es que tengo la Biblia y la leo. Medita, Señor, me diste un versículo en mi devocional. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué debo publicar? ¿Qué debo hacer? Entonces eso nos va a fortalecer en nuestro diario vivir. Leer la palabra y no solo leerla, meditarla. Y dice la promesa, irá bien en todo lo que hagas. Nos va a ir bien en todo lo que hagamos, pero siempre y cuando sea para el Señor, no para el hombre. Amén. Porque a veces queremos hacerlo bien, puesto los ojos en los pastores, en los líderes. No, hermano, eso he aprendido yo, a poner la mirada y hacer para el Señor. Porque a veces ponemos la mirada en los pastores, vemos sus defectos, del líder vemos sus defectos y ahí nos vamos de la iglesia. Y no, es que el hermano hace esto, es que el pastor hace esto. No. Un consejo que les doy que me ha perdido a mí: vamos en iglesia, no me creo espiritual 100%, vamos 20 años en la comunidad cristiana de Londres y se ven muchas cosas, pero uno tiene que aprender a ir a la iglesia a buscar al Señor, su palabra, no al hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez el Señor te está hablando no al hombre. Les doy un consejo sabio, hermanos, porque si uno se pone a poner la mirada en el pastor, en el líder, en el hermano, nos perdemos. Porque la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es palabra de Dios, hermanos. Si el pastor cometió un error, hermano, es humano, son humanos. El único que no cometió error y así fue a la cruz fue Jesucristo. Y sin pecado, sin hacer nada negativo, fue a la cruz. Solo ahí uno tiene que tener en su corazón eso. Si Jesucristo, que no hizo nada, no se diga a los pastores, no se diga a los líderes, no se diga al grupo de alabanza, a las niñas que danzan. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están recibiendo? Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dice Juan 15:7. Juan 15:7. ¿Cuántos tienen amén? Amén. Dice la palabra de Dios: si ustedes, comunidad cristiana de Rusia, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Amén. Dice Marco, o dice la Biblia, o dice el Señor. ¿Quién dice? Dice, pedirán y será lo que quieran, hermanos. Pero como les digo, no es que ya le pido esto y ya mañana me da. Dios conoce el corazón. Uno de los versículos que me encanta dice, engañosos del corazón, ¿quién lo conoce? Dios. Entonces tú sabes por qué y para qué le pides, pero el Señor sabe el tiempo que nos va a dar lo que queremos. Porque a veces Dios nos da y después nos separamos y nos arrepentimos. No estamos ya siendo fieles a lo que Él nos ha prometido. Si nos dio una promesa que dice aquí y lo vemos, el milagro, como yo les digo, hermanos, no para, yo les dije al Señor, yo te prometo, Señor, si yo paso este examen, no voy a coger un carro hasta que saque la profesional. Y fue así, hermanos, y les vuelvo a repetir, eran 6 meses mínimo. Pero cuando tú le prometes, cuidado, hermanos, con prometer algo al Señor y no cumplirlo. ¿Sí? Amén. Dice, Dios es tardo en ira y grande en misericordia. Amén. ¿Sí? ¿Estamos siendo obedientes? Seguimos con la palabra. Amén.
Vamos a leer esto en Romanos. Les animo mucho cuando tengan, no sé, escuela dominical. Bueno, están todos la escuela de líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Líderes? ¿Cuántos discípulos? Amén, amén. Les anima mucho que lean el libro de Romanos. Vamos a leer lo que dice Romanos 6, 20 al 23. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor José? Amén, amén. Gloria a Dios por esa hermana que dijo amén. Le está llegando la palabra y quiere más, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice Romanos 6, 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres, diga libres, del poder del pecado, se han hecho esclavos a Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Eso es lo que les quería decir, les hablé al comienzo, que no es en vano lo que estamos, tenemos la vida eterna, que a veces no entendemos, que tal vez mañana nos puede pasar algo, pero tenemos la vida eterna, donde no habrá sufrimiento, no habrá lloro, no habrá plata, no habrá nada, no habrá calor, no habrá frío. Vamos a estar con el Señor. Amén. Esa es la gran bendición que tenemos, que la gente que está afuera no la entiende y no lo tiene. ¿Sí? Por eso nosotros, nuestro deber como cristianos es seguir predicando la palabra para que la gente tenga esa bendición de la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios da la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por medio de quién? Jesucristo, que es la palabra, la verdad, si mantenemos en Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La misericordia de Dios es la que nos lleva a tener esto, hermanos. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, cuando dependemos de Dios, o sea, Dios tiene un propósito, hermanos. Nosotros tuvimos con mi esposa en el año 99 de viajar a Londres. Como todos creo aquí migrantes, tal vez. ¿Cuál fue el motivo de cada uno? Hacer un poco de dinero y regresarnos nuestra casita, ya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que todos, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Es así, hermanos. No, eso siempre va a ser, eso es un testimonio cada uno de nosotros. Pero Dios en su misericordia ha tenido un propósito con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? O sea, no podemos quejarnos ahora, a lo menos los que, como digo, en Colombia también pasan cosas difíciles, cosas feas. En Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica. Y uno dice, estoy aquí. Wow, si estuviera allá, ¿qué me fuese pasado? Yo hablo con mi esposa, hablamos con el pastor José. No sé qué fuese pasado. Mi madre vive allá en Ecuador y siempre me dice, mijo, yo estoy muy feliz que estés allá y en lo que estás ahora, porque si estuvieras aquí, yo no sé qué fuese pasado de tu vida. Porque testimonios cada uno tenemos, vida desordenada, el licor, todo. Y de eso el Señor nos trajo a Londres. Cuando venimos a Londres con mi esposa, nosotros nos casamos en el año 99 y nuestros 6 meses ya viajamos a Londres y pasamos nuestra luna de miel en Londres. Nuestro galo hemos hecho en Londres. Un hijo mayor no está aquí, él viene el martes, mañana de Londres, estamos en Torrevieja. El mayor no está aquí, tenemos la bendición de 3 hijos, nacieron en Londres, tiene 22 años el primero, el segundo 17 y la niña tiene 13. Para la honra y la gloria de Dios, estamos en iglesia. Como digo, no nos creemos espirituales, pero sí estamos firmes donde Dios nos ha plantado. Y eso ha sido para testimonio y sobre todo el propósito de Dios, ¿sí? Para darnos esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? El primer punto era, amén, leyendo y meditando. Es como le decía Moisés a Josué, medita este libro, la palabra, de día y de noche. De día y de noche. Amén. Vamos a otro principio, que es la oración. Repita, la oración. Amén. Dice la oración, concepto de lo que es la oración para el creyente, el que cree, dice, es una práctica espiritual muy importante de la vida del cristiano. Es una expresión viva, una relación con Dios de un cristiano. Es la relación que tenemos
a través de la oración con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos oran hacia el Señor? Una relación con el Señor. En la mañana, una relación íntima. ¿Sí? Vamos a leer unos versículos que nos animan a saber que la oración es muy importante, así como la palabra. Pues digo, son principios que estamos aprendiendo para mantenernos en esa libertad. Porque, hermanos, mantenernos en esa libertad no es fácil, porque somos humanos. ¿Sí? Somos humanos, la carne está aquí, el espíritu está ahí. Entonces hay esa lucha que tiene la carne todos los días. Voy a la iglesia, leo la palabra, me levanto a orar, no está mucho calor, no, mejor me voy a la playa, no, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? No, esa es la lucha que la carne tiene con el espíritu. El espíritu está dispuesto, esta es la palabra, pero la carne es débil, o sea, débil, no quiero, no hago, no, mañana oro, mañana ayuno, mañana voy a la iglesia, este domingo me voy a la playa. Ahora, la palabra dice también en Eclesiastés, el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo. O sea, hay tiempo también para nuestras vacaciones. Estamos de vacaciones con mi familia porque también el cuerpo necesita un descanso, porque es cuerpo. Nosotros somos como Jesucristo. Jesucristo tenía su cuerpo y él pues oraba y ayunaba 40 días porque él tenía las dos naturalezas, la humana y la espiritual. Entonces, pero Dios le fortalecía. Pero vamos a ver lo que haciendo así, lo que Jesús hacía, siendo Jesús, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Dice Lucas 22, 39 al 40. Lucas 22, 39 y 40. Luego, acompañado por sus discípulos. ¿Quién estaba acompañado por sus discípulos? Amén. Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Sí? Mire que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que orar para no caer en tentación. No se diga más nosotros. Tenemos que orar como lo hacía Jesucristo. ¿Para qué? Para no caer en ese pecado otra vez que estaba en Romanos. Porque el pecado otra vez nos va a tener esclavos. Ahora, cada día pecamos, porque la palabra dice que si no pecamos, decimos a Dios mentiroso. Pero el pecado que vamos a ir cometiendo ya cada día va a ir siendo menos. Vamos a ir reconociendo y confesando a Dios, pero ya no lo vamos a hacer ese pecado, sino tal vez otro diferente. Pero cada día vamos a que ese pecado ya desaparezca de nuestras vidas. ¿Sí? Porque dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. No por eso ya vamos a seguir pecando el mismo a cada rato, sino es un proceso. Por eso es para mantenernos en esa libertad. El primero es meditar en su palabra. El segundo, la oración. Porque me levanto de mañana, oro y digo: ayúdame con mi debilidad. Cada uno tenemos debilidades: el carácter, la falta de fe, la paciencia, muchas áreas que necesita que nos fortalecemos, pero a través de la oración, de la palabra y la oración. Y que Jesús es el ejemplo vivo de la oración. Amén. Vamos a ver lo que dice Lucas 22. No, ya leímos desde Lucas 22, 46. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos. Miren que Jesús estaba con los discípulos, con Jesús, y Jesús les hablaba directamente. ¿Qué les decía? ¿Por qué duermen? ¿Aquí alguien se está durmiendo? Nadie, ¿no es cierto? Amén. Les preguntó: levántense y oren para que no cedan a la tentación. Hermanos, hay que levantarse a orar para no caer en la tentación. Porque les digo una vez más, el cuerpo es débil, pero Jesucristo lo está diciendo por algo. Levántate, les decía a los discípulos: levántate y ora para no cedan. La tentación va a estar siempre ahí, hermanos. A lo menos como hombres que somos, la tentación está ahí. Los ojos están ahí. Pero si oramos y pedimos al Espíritu que controle nuestros ojos, nuestro carácter, nos va a ayudar cada día, cada día, cada día. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo? Dice Lucas 18:1. Como les dije, hermanos, me gusta mucho más la palabra que yo. ¿Cuántos están recibiendo a través de la palabra, leyendo la palabra? Amén. ¿Sí? Amén. Dice Lucas 18:1. Dice: cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos
para mostrarles que debían orar. A ver, alguien dijo una palabra ahí. Amén, hermana. Gloria, la hermana está pero muy bien, está concentrada siempre. Yo les digo, le estoy leyendo para ver si están despiertos, si están leyendo, porque la palabra dice que mediten, que la lean, que la reciban, ¿sí? ¿Dónde estaba? Cierto día Jesús le contestó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar, nunca darse por vencidos, ¿sí? Nunca. A veces, como digo, oramos para nuestra lucha espiritual diaria, nuestros pecados, y oramos también por la promesa que nos ha dado Dios, que le pedimos cualquier cosa, pero aquí dice que no nos demos por vencidos. Hay que seguir orando, siempre dice la palabra. En el contexto de Lucas 18:1, cuando dice, Jesús les contó una historia, era de una viuda que iba donde el juez, y siempre estaba ahí, persiste el juez que le dé libertad, y el juez no sabía qué hacer. Y seguía otra vez, iba allá al juicio y seguía ahí molestándole. ¿Y qué pasó el juez? Para que no le moleste, dijo, eres libre. Así mismo es nosotros con el Señor. Tenemos que estar ahí persistiendo. Vemos las situaciones tal vez más difíciles, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos persistiendo como Jesús lo hacía, ¿sí? Y sabemos que hay muchos ejemplos de la Biblia de la oración. Dice David, oraba en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. No le digo que tú lo hagas porque vas a decir, bueno, está como los musulmanes. No, es lo que Dios pone en tu corazón. Pero por lo menos en la mañana, como hacía Jesús, hay que hacerlo, hermanos. Yo te animo a eso. Y también, ¿quién oraba? Daniel. Daniel nunca dejó de orar a pesar de lo que le dijeron el rey de Babilonia. ¿Qué le dijo? Que no oren, le prohibieron, porque sabía lo poderoso que era la oración. No, cuidado con orar a tu Dios, porque tranquilamente dice, no te inclines a tu Dios. No, dijo, no ores a tu Dios, porque la oración es hablar tu boca, declarar que Dios es el único Dios todopoderoso. Él no quería, pero Daniel lo hacía. Amén. Sí, amén. Estamos ahí, ¿no? Dice Marcos 1:35. Marcos 1:35. Ya vamos terminando, hermanos. ¿Quieren que termine? Amén, gloria a Dios. Un aplauso fuerte para el Señor, para su palabra. Dice, a la mañana siguiente, al amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar para orar. ¿Está bien o está mal lo que estoy leyendo? Dice, a la mañana siguiente, antes de al amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Hermano, un consejo: cuando quieras orar, tienes que estar, como dice la palabra también. Jesús les dijo a sus discípulos: entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que esté en lo secreto te va a recompensar en público. Siempre tienes que estar solo orando al Señor. Es tu relación íntima. Tú puedes orar con tu esposa, hay tiempo para todo, como familia. Es algo lógico, es algo que tenemos que hacerlo, pero a veces necesitas tu intimidad con el Señor. Así como el esposo y la esposa tienen su intimidad, así es uno con el Señor, tu intimidad, porque Él dice: el amanecer, no vas a levantar a las 4, tú en tu corazón levantarte a 5 de la mañana, no vas a tu hijo a levantarle, vamos a las 5 de la mañana, cuando ellos tienen que ir a la escuela a las 7. Entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad como padre, como madre, como joven, mi intimidad con el Señor, así como lo hacía Jesús. Amén. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Vamos a leer 2 de Corintios 3:17. Perdón, pero ese es el tercer punto. Ya vamos al tercer punto y terminamos. Dice, el tercer punto es de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Con quién tenemos que tener una relación íntima? Es otro principio. Como les digo, hermanos, puede haber más, pero son los que hoy el Señor me ha puesto en mi corazón compartir con esta hermosa iglesia. Amén. El primero era, el segundo, y el tercero, tener una relación íntima con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro amigo fiel. Dice en 2 de Corintios 3:17. Lo tenían ahí, ¿no? Dice: pues el Señor, Él es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo está aquí y hay. El Espíritu Santo, Dios, está aquí y hay. El Espíritu Santo está en tu corazón y tenemos libertad. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es una persona que nos advierte del pecado, nos advierte de hacer cosas que no debemos hacer. Ese es el consolador. Porque Jesucristo le dijo a tus discípulos: es mejor que yo me vaya. Pero no entendían por qué te tienes que ir. Los discípulos no iban a estar toda la vida con Jesucristo. No podía él estar toda la vida con ellos. ¿Sí o no? Ellos le seguían, y entonces él les iba dando consejos a través de parábolas, de enseñanzas, que no cometan esos pecados. Pero el Espíritu Santo dijo: es mejor que yo me vaya, les dijo para que el Espíritu Santo venga y él los redarguya de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo. Entonces Él muere en nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces el Espíritu Santo, si está en nosotros, vamos a ser libres. Es como, vamos al manual de conocimiento del manejo. Por ejemplo, el semáforo, tomate, ¿qué nos está enseñando? Precaución, porque va a venir para parar el carro, ¿sí o no? Así es, el Espíritu Santo está en nuestro, pero depende de nuestra comunión con Dios para que Él nos hable a nosotros y parar de hacer cosas que no debemos hacer. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Como les dije, el libro de Romanos, vamos terminando con este versículo, es un poco largo, pero lo vamos a leer pausada y lo que dice la palabra. El libro de Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y habla exactamente de lo que es la salvación. Por eso el hermano que nos visita o que está por primera vez aquí, es eso lo que quiere el Señor. De todas las cosas quiere bendecirte, pero la gran bendición es la salvación. Y eso el apóstol Pablo enfatiza a la iglesia de Roma, porque vivía en la esclavitud por el pecado. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 17. Vamos a leerlo despacio y vayan entendiendo lo que dice la palabra. Como dije al comienzo, y no, como dice la palabra, es viva y verdadera. O sea, es verdad lo que dice aquí. Amén. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación. Diga condenación. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él. Miren, pertenecemos a ¿quién? A Jesús. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Diga libertado. Del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Sí se dan cuenta lo que dice? De la ley del pecado. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Que este versículo enfoca todo lo que les he estado hablando. ¿Sí? Mira lo que dice, es débil. Por eso decía, la carne es débil. El pecado que abunda en nosotros, pero a través de Jesucristo nos vamos liberando. Amén. Dice: así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Jesucristo en cuerpo, hermanos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró al final del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Sí? Ya no seguimos a la carne, sino al Espíritu. Si seguimos en el Espíritu y está en nosotros, el pecado va a ir muriendo, la carne, el yo, van muriendo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan las cosas que le agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte. ¿Cuánto dice muerte? Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, porque todo, hermano, está aquí en la mente. La lucha que tenemos diaria es en la mente. Amén.
Pero permitir que el espíritu controle la mente los lleva a la paz y a una vida. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Los que no tienen el Espíritu no pertenecen a Dios. ¿Sí? Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos, diga todos, los que son guiados por el Espíritu son hijos de... Sí, somos guiados, somos hijos de Dios, hermanos. Diga, soy hijo de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, reciben el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos de Dios, también somos herederos. Gloria a Dios, que somos herederos, hermanos, con hijos de Dios. Amén. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vosotros a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sufrimiento, digo, hermano. Ya no nos gustó, ¿sí o no? O sea que vamos a pasar sufrimiento, ¿sí o no? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos terminando, hermanos. Si nos podemos poner de pie. Espero que la palabra ha sido de bendición. Espero que les haya animado en estos tiempos que se está pasando. ¿Cómo era el tema de la palabra? El tema. Para terminar, quiero hacer una pregunta. Una pregunta dice: ahora hemos sido llamados a libertad. ¿Para qué queremos esa libertad? ¿Para qué queremos esa libertad? Amén. ¿Para qué creen que Dios nos llamó a vivir en libertad? ¿Solo para ser libres o para qué? Gálatas 5:13, hermanos, con ese versículo terminamos. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, comunidad cristiana de Murcia, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Cómo era el tema? Llamados a vivir. Y está el apóstol Pablo declarando este título que puse en la prédica. ¿Sí? Pues ustedes, mis hermanos, comunidad cristiana de Murcia, hermano, ha sido llamado a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor. Amén. ¿Para qué les ha dado la libertad? Servir unos a otros, amarnos. Lo que estamos recibiendo de aquí y dar a la gente que está afuera por amor. ¿Amor? ¿Sí o no? Amén. El hermano que vamos a hacer una oración, todos, una oración que ya la hemos hecho, pero quiero que todos lo repitamos. El hermano que está allá lo va a repetir con nosotros, con toda la iglesia. Amén. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, día de salvación. Oh Dios, me arrepiento de haberme alejado de ti. Perdona mis pecados. Este día, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Y hoy tu Espíritu Santo guíe mi vida a llevar en libertad. Y todos decimos amén y amén.